Saludos queridos hermanos y amigos, gracia y paz sean a tu vida. Y te saluda el pastor Carlos Aníbal de Jesús de la Iglesia Generación Nuevo Pacto. Siempre queremos invitarte a participar de nuestros estudios. Nos reunimos en el Hotel Holiday Inn en la 103 calle en Hialeah todos los domingos a las 11 de la mañana. Hoy quiero continuar con el estudio de lo que he titulado Dos apostolados en un evangelio. Dos apostolados, y ya te leí de dónde es que nosotros pues obtenemos esta información, y es de la Biblia. Gálatas, si te mueves conmigo rapidito para dar un pequeñito repaso. Gálatas capítulo 2. Y aquí comenzamos a leer en el verso 7. Dice, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, sino al contrario, al ver los 12 apóstoles, porque no te olvides, cuando yo te hablo de dos evangelios, de dos apostolados, lo que me refiero es que en la Biblia tú vas a ver dos apostolados basados en los 12 para los judíos y en Pablo para los gentiles. Y eso va en línea con la profecía del Señor Jesús en Juan 10:16, que dice, habrá un rebaño, porque dice, tengo otras ovejas que no están en este redil, pero entonces habrá un rebaño y un pastor, pero eso no ha llegado todavía. Lo que vemos es dos rebaños, los judíos y los gentiles. Esa es la realidad. Ahora, Pablo escribiendo acerca de esto en el verso 7 dice, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión. Ve que él dice evangelio en singular, hay un solo evangelio, ¿ok? Dice, pero a Pablo se le encomendó el evangelio a los de la incircuncisión, haciendo referencia a los gentiles. Ese es el punto principal. Continúa diciendo, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Pedro fue a predicarle a los 12, o sea, los 12 y Pedro, o serían 11, pero este es el evangelio conforme a Pedro, ok, Juan. No los voy a escribir todo, pero Santiago. Santiago no era de los 12, pero era uno de los apóstoles, era una de las columnas de la iglesia. Entonces, dice, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, y ahí viene el punto, Pablo identifica a Pedro como el líder de uno de estos dos apostolados. Dice, Pedro era el líder de los 12 que le predicaron a los judíos. Dice, como obró con Pedro en su apostolado, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Pablo identifica que él es el apóstol de los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí en la Biblia? Pues lo que estamos viendo es que por causa de la voluntad de Dios, ¿ok? Hay un evangelio, pero hay dos tipos de apostolados que dirigen un evangelio, ¿ok? Dos apostolados, Pedro con los judíos, Pablo con los gentiles. Y eso lo vamos a ver, hermano, a través de toda la Escritura. Y vamos a comenzar un poquito hoy, unos minutos por lo menos. Vamos primero a mirar el evangelio de Pedro con los judíos. Y luego miramos el evangelio de Pablo con los gentiles. Porque al final, tú estás escuchando a alguien. Alguien te está predicando, alguien que te está enseñando. Si tú no sabes esto, de seguro que eso está mezclado. Un día te predican judío, otro día te predican gracia,
Otro día te predican a Pedro, otro día te predican a Pablo, otro día te predican a Isaías, Jeremías y todos los profetas del antiguo pacto, incluyendo la ley de Moisés, y otro día te predican a Romanos o Efesios. ¿Por qué sucede eso? Porque ellos no saben que hay una distinción, que hay dos apostolados. A alguien tú estás escuchando. Y por eso yo te traigo este estudio, para que te ubiques en el apóstol designado por Dios para ti como gentil. ¿Ok? Ahora, seguimos estudiando. Vamos a ver primero el Evangelio de los 12. Y es bien sencillo. Muévete al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 15. Y esto se conoce como el concilio, el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, cuando Pablo va a presentar su evangelio. Ahora, mira por qué es que Pablo va a presentar su evangelio. Dice el verso 1. No te olvides que Pablo estaba en Antioquía con Bernabé predicando el evangelio. Dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí fue que comenzó el problema. Verso 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, eran fariseos, pero eran salvos, habían creído en Cristo, se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y esto dio lugar a una reunión en donde luego los apóstoles se reúnen con Pablo y Bernabé y ellos dicen, le dicen a los gentiles, le escriben una carta, los 12 apóstoles le escriben a los gentiles y les dicen, por tanto hemos enviado a Judas y Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo, oído, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre y de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis, pasadlo bien. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y entregaron la carta. Entonces, esta carta fue una carta designada por los 12 para los gentiles. Y entre las cosas que ellos dicen aquí, en el verso 19 dice, por tanto yo juzgo que no molestéis a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. En el verso 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, escoged de entre ellos algunos hombres para enviaros a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Y enviaron esta carta con ellos, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos de Antioquía, que eran gentiles, Siria, Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Y entonces ahí le explican los acuerdos que ellos tomaron como iglesia en cuanto a lo que era el evangelio de Pablo. ¿Ok? Ese es el punto número 1, pero para tener una idea qué es lo que se estaba moviendo detrás de la cortina, si nos movemos a Hechos capítulo 3, para que ustedes tengan cómo pensaban los 12 apóstoles en aquel tiempo. ¿Okay? Dice, y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿qué rayos hacía Pedro y Juan en el templo a la hora novena, la de la oración? Cuando Pedro y Juan sabían que el templo de Dios es el cuerpo, no el templo de piedra. Si Dios mismo había dicho, yo no habito en templo hecho por mano de hombre. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacían ellos allí? Pues ellos eran parte de los judíos.
Esa es la parte que a veces no entendemos. Y nosotros leemos, es más, se ha predicado cientos de sermones de esto. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración y hermano, nosotros tenemos que ir al templo a la hora de la oración. Pero es que el templo de Jerusalén y el templo del shopping center o de la iglesia no es igual. ¿Comprende? El templo de los judíos era el templo donde Dios mismo lo había designado por un espacio de tiempo en lo que Jesucristo venía, iba a la cruz, resucitaba y creaba un nuevo templo que es nuestro cuerpo. Pero mire lo que dice el capítulo 2, verso 46. Dice, día tras día continuaban unánimes en el templo. O sea, la iglesia de Jerusalén era una iglesia amiga de los sacerdotes, amiga de los fariseos. Guardaban el sábado, guardaban las dietas, la circuncisión, eran judíos. Y la iglesia que se formó en Jerusalén, hasta el capítulo 11 del libro de los Hechos, era una iglesia judía. Cuando Pedro va a predicarle a Cornelio, él se sorprende. Se sorprende que Dios le dice, no llames inmundo lo que yo limpio. Y Cornelio comenzó a hablar en lenguas y Pedro se sorprendió. ¿Por qué se sorprendió? Porque ellos no le hablaban a los gentiles hasta que llegó el apóstol Pablo. ¿Me comprende? Entonces, ahí es que comienza a salir a la luz lo que era el verdadero evangelio para todo aquel que cree, sea judío o sea gentil. Y si tú crees, tú eres un bendecido. Pastor, si crees que Dios envió a su Hijo Jesús, que vivió una vida santa en la tierra, fue a la cruz, entregó su cuerpo en intercambio por tu salvación. Entregó su cuerpo, allí murió por tus pecados y cuando tú crees en Él, que has resucitado de entre los muertos, la Biblia dice que tú eres salvo. Y yo te estaré hablando más acerca de esto en mi próximo estudio. No olvides de darle like y darle a la campanita para que siempre puedas recibir nuestros estudios. Así que regístrate y será un gozo poder enviarte todos estos estudios una vez salgan al aire. Yo soy el pastor Carlos Aníbal de Jesús de la Iglesia Generación Nuevo Pacto. Gracia y paz sean a tu vida.